Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar ahora con la clase de la salvación y el tema que vamos a ver hoy es la justificación. Y en la justificación vemos que Dios justifica al impío. Habíamos visto en clases anteriores que la humanidad había caído en pecado, en delitos, y era imposible la salvación para el hombre a través del sacrificio del mismo hombre, porque la paga del pecado es muerte y el sacrificio que se debía presentar era un sacrificio perfecto. Como el hombre no es perfecto, el hombre peca continuamente y tiene una naturaleza pecaminosa, estaba condenado al pecado y no podía pagar por su salvación. Por eso Dios intervino en este plan de salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para justificar al hombre. Y se hizo justicia divina a través de la muerte de Cristo en la cruz. Él pagó por nuestros pecados y por nuestras iniquidades, por las iniquidades de todos los hombres. Y dice la palabra de Dios que el único camino a la justificación es Jesucristo. Es el único camino. Y vamos a leer en el libro de la Biblia, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vemos aquí que este misterio de la piedad se manifestó después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Fue manifestado a los hombres. Y este Jesucristo que entregó su vida y nos justificó a nosotros, a todos los pecadores. Y la palabra de Dios dice de que para el hombre era imposible salvarse por sí mismo. Entonces fue necesario que Dios enviara a su Hijo Jesucristo para lavarnos, para limpiarnos. Y dice aquí en el versículo 25 y 26 de Romanos capítulo 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces vemos que Dios es el que justifica al pecador. Dios es el que justifica a través de la fe en Jesucristo, a través de su obra en la cruz del Calvario, a través de la sangre derramada de Jesucristo. Es justificado el hombre. Y dice la palabra de que los pecados pasados han sido pasados por alto. ¿Qué significa esto? Que en el Antiguo Testamento se presentaba un cordero y a través de ese cordero Dios pasaba por alto el pecado del hombre y tuvo paciencia hasta la venida del Mesías. Aquellos que creyeron en que el Mesías iba a venir al mundo, a salvar al mundo, eran los que tenían esa fe y presentaban este sacrificio por sus pecados, un cordero. Y vemos aquí lo que la palabra nos enseña sobre la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta, ¿sí? Y quería también leerles en Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los hombres solo podemos ser justificados en la fe en Jesús. Es imposible e infructuoso todo sacrificio humano para poder alcanzar la salvación. No es por obra, sino es a través de la fe en Jesucristo que somos justificados. No es por obra humana,
¿sí? Sino a través de la fe en Jesucristo. Y dice en Romanos 4, 4 al 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta fe, ¿no?, es contada por justicia. Y la palabra también nos enseña que no hay condenación para el que ha sido justificado. La justificación es el veredicto de un acto de justicia que declara justo al penitente. En Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces fuimos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esa esperanza y esa certeza de que tenemos vida eterna. La justificación alcanza a todos aquellos que crean en Cristo. Es para todos, para todo aquel que lo acepta a Jesús como su Salvador y cree en Él como su Señor. La justicia de Dios es perfecta, por cuanto la justificación es instantánea y completa. Ya no es más necesario que se hagan sacrificios por el pecado, ya no se debe presentar un animal como se hacía en la antigüedad en sacrificio por el pecado, porque ya el sacrificio completo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio, cuando creemos en Él, el pecador cree en Jesucristo, es justificado. Y eso lo dice la palabra. Y no hay condenación para el Hijo de Dios. En Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos da entonces certeza y seguridad. Esta es una declaración de que tenemos vida eterna, de que hemos sido justificados y de que tenemos salvación por la fe en Jesucristo. Y esta es una obra instantánea, en el momento que lo hemos aceptado, Dios nos justifica y nos considera justos, porque nos ve a través de Jesucristo, del Hijo de Dios, que hizo un sacrificio perfecto en la cruz, porque Él fue un cordero sin mancha, Él fue sin pecado, simbolizó el cordero del Antiguo Testamento, sin mancha, sin pecado, y se entregó para que nosotros seamos salvos. Vamos a leer también en Romanos 8, 33 y 34. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que intercede por nosotros. Y era necesario, ¿sí?, de que Jesús muriera en la cruz, ¿sí?, por nuestros pecados, por el pecado de toda la humanidad. Y en su cuerpo, ¿sí?, llevó la cruz, Él fue resucitado, ¿sí?, por su fe, y Dios lo exaltó y lo glorificó. Y esta obra perfecta es la justicia de Dios. Y a través de Cristo, en todos los que creen en Él, Dios les otorga esta justificación, porque Cristo fue el que nos justificó a través de su sangre. Él es el que pagó el precio por nuestras vidas. Y nosotros somos justos porque ya no hay condenación. El veredicto lo que dice es: mis hijos, los de la familia de la fe, son justos porque ya no hay ninguna condenación, porque creen en la justicia divina que fue a través de la muerte de Cristo en la cruz, que nos justificó a nosotros. Y la muerte de Cristo fue el cumplimiento de las promesas. Los que vivieron en el tiempo pasado, hasta la muerte de Jesús, ellos creyeron por fe de que iba a venir el Mesías.
y por fe hacían estos sacrificios creyendo que un día el Mesías iba a venir a salvar a la humanidad. Así fue como Abraham le fue contado por justicia esa fe que tuvo. Y todos los que murieron antes de la muerte de Cristo y creyeron en esta promesa, se les fue contado por justicia. Y Dios fue fiel y cumplió su promesa cuando envió a su Hijo Jesucristo al mundo para entregar su vida y justificarnos, tanto a los que vinieron después de Jesucristo y los que estuvieron antes de Cristo, porque creyeron en la promesa. Y dice en Romanos 4:20 al 22, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, esa fe que tuvieron en la promesa le fue contado por justicia. La fe de Abraham, por ejemplo. Y Dios fue fiel para todos los que creyeron en el pasado. También en Lucas 16:20 Jesús habla de el rico y Lázaro, donde uno se encuentra en el Hades y el otro está en el seno de Abraham. Se los voy a leer, dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Entonces vemos que aquí se encontraban los de la fe, los que creyeron, ¿sí? Y murieron antes de la cruz de Cristo. Y ellos permanecieron en el seno de Abraham, esperando el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías. Y también estaban en el lugar del Hades, estaban ¿quiénes? Los que no creyeron para vida, los que no creían en la venida, en la promesa. Y estos estaban en un lugar de tormento, como el caso del rico. Pero Jesús visita, ¿sí?, a estos que murieron, ¿no? Y a los que murieron antes de la cruz, los visita. Y dice en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y Jesús experimentó después de la muerte, ¿sí?, el haber ido a las entrañas de la tierra y dio testimonio de su victoria. Jesús bajó a ese lugar y les predicó a los muertos. Y más adelante también leo ahora en Efesios 4, 8, 10, que dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió a los cielos, ¿sí?, a las partes más bajas. Este es Jesucristo. Aquí en Efesios está hablando del Señor Jesucristo que descendió y le predicó a los que estaban muertos. ¿Para qué? Para llevarlos al cielo con Él. Entonces, los que estaban en el seno de Abraham, ¿no?, ellos fueron con Jesús a los cielos, al paraíso. Y están esperando, ¿sí?, los cuerpos de los que creyeron en Dios, de los que murieron a partir de
hasta antes de la segunda venida de Cristo, todos los que mueren, dice la palabra, creyendo en Jesús, están esperando la resurrección de su cuerpo. Esto lo dice la Biblia. Y en Mateo 22:32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nos está hablando de que después de la muerte nosotros experimentamos una vida eterna con Dios en el paraíso, en el cielo. Y también en el versículo 43 de Lucas 23 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí le habla Jesús al ladrón que estaba junto a la cruz, que se iba a encontrar con él en el paraíso. ¿Por qué? Porque había creído en que Jesús era el Hijo de Dios, en que era el Mesías prometido. Y por esa fe en Jesucristo fue justificado, fue limpio en ese momento de todos sus pecados y se encontró con Jesús en el paraíso. El estado de justificación de los salvos nos hace huir del luto, dice, ¿no? Huir el luto, hace huir el luto. No hay duelo, porque la tristeza no está más. ¿Y esto a qué se refiere? A que la palabra tristeza significa sentencia de muerte. El cristiano ya no tiene condenación, no tiene sentencia de muerte. El que creyó en Jesucristo fue justificado. Y al ser justificado tiene certeza de que es salvo y tiene vida eterna. Y cuando muere y parte de esta tierra, sabemos que vamos a encontrarnos con Dios en el cielo. Y esto lo dice la palabra. Y en 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué los que duermen? Porque murieron sí en el cuerpo, pero el espíritu y el alma están vivos con Dios. Y tenemos esa esperanza que un día vamos a volver a ver a nuestros seres queridos que han partido de esta tierra. Y eso lo dice la palabra. También en Isaías 61, versículo 3, dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Entonces, el estado de justificación de los salvos hace huir el luto, hace huir la tristeza. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. Entonces, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Sabemos que un día vamos a volver a reunirnos con nuestros seres queridos en la presencia de Dios. Pero sin embargo, no es así, es totalmente distinto para los que siguen sus caminos de pecado, para aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador, para aquellos que no creen en la promesa de que Jesucristo es el Señor y que Él nos da salvación y vida eterna. Ellos, los que viven en maldades, en pecado, en delito, que no han sido justificados porque no han creído, no porque no se les ha ofrecido la salvación, porque la salvación es para todos. Dios no hace distinción de personas, la salvación es para todos, pero sin embargo no han creído. Ellos van a permanecer en un lugar de tormento, que es el Hades o el Seol, esperando el día del juicio del trono blanco. Ellos están en ese lugar. Y en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto es para aquellos que no han creído en nuestro Señor Jesucristo y no han sido justificados. Pero en esta palabra sobre la salvación que vimos hoy, hemos aprendido que Dios es el que justifica, que la justicia de Dios es perfecta porque es instantánea y es una justicia
en nosotros nos justifica y es perfecta, es instantánea y es completa. No hace falta más sacrificios por el pecado, porque el sacrificio lo hizo Jesús y Él fue justificado por Dios. Y todos los que creen en Jesucristo, y en todos los que creen en Jesucristo son justificados también por Dios. Se nos otorga la justificación de nuestros pecados y Dios nos ve justos. El veredicto para aquel pecador que aceptó a Cristo y se arrepintió de sus pecados es que es justo. Y justo no porque no haya pecado, sino porque se nos otorga la justificación a través de Cristo, que pagó el pecado en la cruz, todo pecado y toda iniquidad, por todos los hombres. Y la justificación es vida eterna para los que creen, ¿sí? Es una vida eterna y eso tenemos esa certeza de que tenemos vida eterna para los que han sido justificados. Y este es un acto de justicia, es el acto de justicia de Dios para toda la humanidad. Así que bueno, hermanos, esta palabra es una palabra que tiene que estar firme en nosotros y nos tiene que afirmar en la fe. Es una palabra que nos tiene que afirmar en que somos salvos y creer en esta salvación. No es necesario el sacrificio, más sacrificio por los pecados porque Cristo ya lo hizo. Y el justo vivirá por la fe. Dios te bendiga y hasta la próxima clase que la vamos a tener el miércoles también. Y vamos a ver ya la última parte de salvación, que es el tema de la gracia. Dios los bendiga y hasta pronto.